tenemos nuestro tercer entrevistado. Eso mismo. ¿No? En línea. Te paso la pelota, así arrancás el diálogo. Sí, porque hay un par de cosas más que son interesantes de la economía. Primero, lo que se conoció hoy, el dato de inflación 1,6, Sí. Fue finalmente el IPC, Es el dato del día, ¿no? Sí, Claramente. totalmente, más allá de la cuestión de las desventuras judiciales. Fue un número bastante similar al 1,5 que había mostrado mayo. Y también me gustaría poder conversar con nuestro entrevistado siguiente, la cuestión que se está hablando tanto ahora de el tipo de cambio en las últimas semanas. Por eso vamos a saludar a Camilo Tiscornia, es economista y socio de la consultora CIT Asesores Económicos. Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mariano Wender aquí te saluda junto a Joaquín Mújica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Camilo, por atendernos. Primero, me gustaría consultarte una primera lectura sobre el dato de inflación que hemos conocido. A todas luces pareciera ser que no tuvo lugar esa aceleración, aunque sea leve, que se esperaba en el consenso del mercado en este mes. Así que, bueno, te hago una pregunta inicial bastante amplia. ¿Qué es lo que ves vos respecto a este último dato? Bueno, primero marcaría lo que decís vos, ¿no? Me parece que es un dato muy, muy positivo. Había una expectativa de que pudiera estar más cerca del 2%. Nosotros en la consultora habíamos relevado 2%, pero para la región GBA, en donde en GBA el INDEC informó 2%, muy cerca de lo que había informado la ciudad de Buenos Aires también, que fue 2,1%. Pero en el resto de las regiones hubo mucha menor inflación, hubo valores bastante más bajos y eso dio el promedio de 1,6, muy parecido al de mayo. Y lo que me parece que es más destacable de este dato es que la inflación núcleo, que es la que deja de lado los productos estacionales y los regulados, fue 1,7. Es la más baja desde la pandemia, o si te vas más para atrás, desde fines de 2017. La verdad que es un dato sumamente interesante. Yo creo que ese es el más destacable de esto, porque la inflación núcleo le estaba costando bajar del 2%, por más que la inflación total ya se había acomodado en torno al 2%, la inflación núcleo venía un poco arriba de eso y ahora dio 1,7, con lo cual me parece que es un dato muy, muy positivo. Camilo, ahora a la luz de los últimos meses desde la liberación o por lo menos la liberación parcial del tipo de cambio y el comienzo del inicio de la flotación entre bandas, y viendo lo que sucedió, cómo respondió la inflación, cómo respondieron los precios a esa dinámica. No te pregunto por julio, porque todavía estamos transcurriéndolo y por ahí no hay datos ya para sacar conclusiones, pero lo que se ha visto hasta ahora, ¿dirías vos que hay ya una suerte de desenganche entre la dinámica cambiaria y lo que dicen los precios después? Yo creo que todavía es pronto para saberlo. Yo creo que lo que venimos viendo hasta ahora, yo te diría, habría que ir un poquito más para atrás, creo yo, para entender mejor la dinámica de lo que viene pasando con los precios. Yo creo que el dato de marzo, que fue el que prendió muchas alarmas, ¿te acordás que fue 3,7%? Estuvo muy influido porque hubo mucha especulación respecto de qué iba a pasar con el tipo de cambio o una vez que se firmara el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, cuando uno ve los datos semanales que tenemos nosotros, en la segunda parte de marzo hubo un aumento bastante fuerte de precios, y te diría a principios de abril, que después, como el tipo de cambio no subió tanto como se esperaba, derivó en la tranquilidad que creo que hemos visto en los precios en este último tiempo, y el tipo de cambio, bueno, se movió bastante acotadamente en el periodo desde abril, te diría hasta junio, fin de junio. Entonces, es como que de alguna forma estos datos buenos de inflación que hubo fueron en un entorno bastante benigno en materia de tipo de cambio. Lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas es algo un poco distinto, porque el tipo de cambio empieza a escalar, se va para la parte superior de la banda de flotación, y ahí está tenemos que ver si se puede lograr cierto desacople entre ese movimiento del tipo de cambio y los precios. Hasta el momento, los datos que tenemos nosotros al día de hoy, es que hay bastante desacople en cierto sentido. La dinámica de los precios que estamos viendo nosotros en lo que va de julio es muy parecida a la de junio, o sea, no hay una modificación a pesar de estos movimientos del tipo de cambio. Pero creo que todavía es un poco prematuro. Habrá que esperar un poquito más a ver cómo se desarrolla la cosa. Y sobre esta cuestión de la dinámica cambiaria de las últimas semanas, ¿vos a qué atribuirías esta tendencia al dólar a buscar más el techo de la banda, considerando, por lo menos fue muy señalado, que este movimiento comenzó en paralelo a el momento de mayor ingreso de dólares, cuando uno por ahí intuitivamente pensaría que el dólar podría quedar estable o incluso irse para abajo? ¿A qué deberíamos atribuir que haya sucedido esas dos cosas al mismo tiempo?
A mí me parece que se van cruzando distintas cosas, ¿no? Yo creo que el tipo de cambio, si nos paramos a principio de año y hasta el mes de abril, me parece que estaba en un nivel bajo, que obviamente favorecía mucho la importación y complicaba la competitividad. Entonces, lógicamente, en ese contexto hemos tenido ese déficit de cuenta corriente que hubo en el primer trimestre del año, que fue muy fuerte. Entonces, que suba el tipo de cambio en este momento un poco me parece que es bastante saludable desde ese punto de vista, en la medida en que no se termine pasando a la inflación, porque el gran problema siempre que hay cuando uno habla acerca del nivel del tipo de cambio, el tema de la tasa y la competitividad, es que soluciones que propongan simplemente aumentar el tipo de cambio sin saber qué va a pasar con la inflación no sirven para nada. Ya lo hemos visto muchas veces esto. Entonces, hasta el momento te diría que cuando uno ve el tipo de cambio ajustado por inflación, está viendo un movimiento que yo creo que es positivo, al alza, tanto porque el peso se depreció internamente como que a nivel global el dólar también se ha depreciado y eso ha ayudado. Entonces, me parece a mí que eso es positivo. Creo que es positivo para la actividad económica y creo que es positivo también para el mercado de divisas. Obviamente la clave es lo que hablábamos antes, que estos movimientos de tipo de cambio puedan no trasladarse enteramente a los precios internos. O sea, la clave en todo caso, como decís vos, es que el gobierno pueda ganar competitividad cambiaria, por así decirlo, decir, por ahí tener algún alivio con toda esta cuestión que se ha visto muy marcadamente en el primer trimestre del déficit externo, las cuentas externas, una salida de divisa muy grande por turismo, importaciones, lo que fuese, que este salto cambiario le alivie eso sin que ponga en cuestión la inflación baja, digamos, sin que sea un empuje a la inflación. Ese es el desafío que tiene la Argentina para poder llegar a lo que tienen otros países, como, por decirte algo, Brasil, que si uno toma lo que pasó el año pasado en Brasil es muy elocuente, porque justamente en Brasil hubo distintas circunstancias que hicieron que el tipo de cambio, que en 2024 arrancó en 5, llegó hacia fin de año, si vos recordás, a 6,30 de a ratos. Y después terminó bajando y ahora está en torno a 5,50. Y si bien hubo algún impacto inflacionario, como es lógico, fue muy acotado. Entonces, el tipo de cambio realmente actúa como una válvula de ajuste porque la parte inflacionaria está muy bien manejada por el Banco Central, que tiene mucha credibilidad. En la Argentina, que esto se está ganando de a poco, la clave es poder, para que eso se pueda ir dando, es mantener el orden fiscal y monetario, que es lo que el gobierno quiere defender a rajatabla. Yo creo que en la medida en que eso se pueda mantener, vamos a tener chances de que el tipo de cambio, por ejemplo, cuando merme el ingreso de dólares de la cosecha o porque hay más presión, porque hay incertidumbre por las elecciones, que el tipo de cambio pueda subir y que no necesariamente eso se termine pasando todo a precios. Pero es lo que vamos a tener que ir viendo en estos próximos meses. Creo que va a ser una experiencia interesante. Camilo, buenas noches, Joaquín Mujica te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A ver, en base al planteo que haces, ¿crees que se vienen meses de incertidumbre cambiaria dentro de las bandas? O ves que este tipo de cambio que vos ves que es beneficioso, en definitiva, no va a variar demasiado a futuro en el corto plazo? Es difícil saber porque no olvidemos que el tipo de cambio, digamos, surge de una serie de movimientos de divisas, que está la parte comercial, que uno le presta mucha atención, las exportaciones, el tema del turismo y compañía, que por de pronto ya eso te da una señal, porque sabemos que en esta época del año suele bajar el ingreso de dólares de la cosecha, entonces eso de por sí te podría poner una presión alta en el tipo de cambio, pero hay que tener en cuenta también los movimientos de capitales, que los hay, por más que la Argentina no tiene un gran ingreso de capitales, hay cierta movilidad, el cepo está más abierto en este momento, y estamos en un momento político, digamos, con tensión. Siempre las elecciones argentinas son complicadas, entonces me parece que esa posibilidad está. Me parece que esto se va a ir moviendo al compás de cómo evolucione la parte política y sobre todo me parece cómo evolucione todo esto que pasó la semana pasada con los proyectos que se aprobaron en el Congreso, como para ver el gobierno qué capacidad tiene de gestionar esto, cómo puede lograr en todo caso alianzas para avanzar en donde quiera en la parte fiscal, qué puede dar las elecciones como resultado, cómo va a salir el gobierno parado de las elecciones. Yo creo que son todos factores de incertidumbre que obviamente van a ir pesando en estos movimientos de capitales. En la medida en que eso se pueda resolver, yo creo que después el tipo de cambio puede tal vez ubicarse en un nivel más bajo incluso. Por eso yo creo que ahí, creo que más allá de la coyuntura que estamos viviendo, este cortísimo plazo, si uno ve hacia adelante, no creo que el destino de la Argentina sea el de un país que tenga que tener un tipo de cambio muy alto, con una moneda muy depreciada, lo cual va a implicar desafíos para el sector productivo, pero yo creo que cuanto más exitoso sea la Argentina como país
en ordenar su economía, y ese desafío va a estar más presente, creo yo. Y en términos de acumulación de reservas, porque hay algunos economistas que vienen señalando alguna luz de alarma respecto a la cantidad de reservas que tiene la Argentina. Bueno, de hecho el FMI en algún momento se lo ha planteado al gobierno en esta discusión sobre el programa económico y el acuerdo que sostiene con el fondo. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, a la necesidad de acumular reservas en base obviamente a la que tiene hoy la Argentina? Yo creo que la Argentina tiene que acumular reservas y es fundamental. Creo que en esta coyuntura, insisto, con la parte política para mí es muy relevante. Va a ser muy difícil que haya un flujo de capitales que permita sostener ese proceso de acumulación de reservas. Y un tipo de cambio exageradamente alto para lograr acumular las reservas creo que tampoco sería sostenible a la larga, porque terminaría repercutiendo en más inflación. Entonces, me parece a mí que en este momento creo que el gobierno hace bien en tratar de que el tipo de cambio flote en lo posible, me parece que es razonable, y en todo caso ir acumulando reservas, por ejemplo, en la medida en que las cuentas públicas lo den. Por eso yo creo que el tema del superávit fiscal es muy importante. Si el gobierno logra un excedente de pesos entre el resultado fiscal y las colocaciones que hace de deuda, me parece que es bueno que compre dólares. Es una forma de ir acumulando reservas para el Tesoro también y darle un sostén al tipo de cambio. No sé si es en este contexto el momento de que el Banco Central emita para comprar, porque creo que la acumulación de reservas por la vía del Banco Central emitiendo tiene que tener como contrapartida que haya una demanda de dinero sostenida, o sea, que esos pesos que el Banco Central vuelque a la economía tengan uso, tengan destino, tengan demanda. Si no, a la larga creo que va a terminar siendo, más en un contexto, insisto, de incertidumbre política, puede terminar siendo un boomerang a la larga. Camilo, respecto a la actividad económica, hemos visto desde la mitad del año pasado una recuperación bastante marcada y pareciera que en los últimos meses, bueno, o se estancó o encontró una suerte de serrucho, de idas y venidas, sin ser demasiado exagerado el número quizá, pero no sé ahí qué observás vos respecto a los últimos meses y más bien mirando el segundo semestre del año. ¿Vos observás alguna tendencia muy clara, algún cambio de ciclo o no? Mira, lo que creo que hay en materia de actividad económica es bastante heterogeneidad, me da la sensación. Entonces es difícil sacar conclusiones generales a partir de datos parciales. Y acá hay que tener en cuenta que la información de actividad económica tiene bastante rezago. Vos pensás que estamos procesando, porque se conoció en las últimas semanas, el PBI y sus aperturas del primer trimestre del año, cuando ya estamos en el tercer trimestre del año, ¿no? Después se conoció el EMAE, que es el PBI mensual que saca el INDEC. Tenemos el PBI de abril recién, en donde allí la realidad es que el dato fue muy bueno, porque se pudo compensar toda la caída que había tenido lugar en el mes de marzo. De allí para adelante, en mayo, vas teniendo cada vez menos indicadores. Ya no tenés una indicación de PBI. Tenés, por ejemplo, la construcción, que cayó en forma mensual, tenés la industria, que creció en forma mensual, tenés indicadores de ventas, muchos de los cuales anduvieron bien. Y cuando te pasás a junio, tenés menos indicadores todavía. Y la evidencia allí en junio es un poco más mixta. Entonces, es difícil sacar conclusiones de esto. Da la sensación de que hubo alguna pérdida de impulso probablemente en el segundo trimestre, y de vuelta vuelvo a lo político. Es común en la Argentina que en estos momentos, cuando hay incertidumbre política, bueno, se ve reflejado en el tipo de cambio, hay tasas de interés más altas y eso tiende a afectar la actividad económica. O sea que es probable que en el tercer trimestre veamos algo menos de dinamismo de la actividad económica. Camilo, te agradecemos mucho tu análisis y tu lectura acá con nosotros en el lunes otra vez. Te mandamos un abrazo. No, por favor, saludos, hasta luego. Ahí estaba, entonces Camilo Tiscornia, economista de CIT Asesores Económicos.